Seguimos en Intelexis Mujer, en este caso estamos con la doctora Andrea Marazzi, que sos médica ginecóloga y directora de Fertilab. Gracias por haber venido, Andrea. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿por dónde arrancar, no? ¿Cuánta preocupación para aquellas parejas que quieren, desean, con todas las ganas poder llegar a tener un bebé y no pueden hacerlo? ¿Cuántos casos hay en este momento aproximadamente en la Argentina? No sé si es la infertilidad. Sí, bueno, dificultad para concebir. Dificultad para concebir. Como para englobar a todos los pacientes que tengan alguna dificultad, no necesariamente todos ellos van a necesitar algún tipo de tratamiento, a veces no es necesario. Se dice que 1 de cada 6 parejas en edad fértil tiene dificultades para concebir. Referí que es edad fértil. Edad fértil, hablamos, digamos, entre los 20, 25 años y los 45, 50 años. Obviamente que hay distinta capacidad fértil a lo largo de todo ese rango, ¿no? Pero bueno, globalmente hablamos de 1 de cada 6. ¿Y son todas primerizas? No necesariamente. Nosotros hablamos de infertilidad primaria cuando la pareja no ha tenido nunca hijos e infertilidad secundaria cuando tienen hijos de esa misma pareja. ¿Cuándo debe consultar una pareja? ¿Cuándo se considera que una pareja, entre comillas, puede ser infértil? Habitualmente recomendamos que una pareja que busque durante 1 año sin cuidarse y no haya podido concebir, consulte al especialista. Esto tiene algunas salvedades, que es fundamentalmente la edad de la mujer. Ajá. Si la mujer tiene más de 36 años, le recomendamos que no esperen más allá de 6 meses para consultar, ya que la edad femenina es muy importante en términos de capacidad fértil de esa pareja, ¿no? Perdón, vos hablabas de la frecuencia del año, o sea, la frecuencia de relaciones. ¿Cuánto debería ser una frecuencia normal? Porque por ahí la pareja dice, yo durante un año no tuve descendencia o pude concebir, pero resulta que tuvieron 3 relaciones sexuales. Absolutamente. Nosotros en la primera consulta interrogamos sutilmente este tema porque es importante. Tenemos que considerar que las mujeres ovulan 1 vez al mes, que esa ovulación, el periodo de ovulación es variable según la longitud del ciclo que tenga esa mujer. No es lo mismo, no va a ser la misma fecha ovulatoria que tiene una mujer que menstrua cada 30 días que la que menstrua cada 24 días, claro. Y ambas son normales, pero bueno, la fecha ovulatoria no va a ser la misma, y si uno cuenta lo que se dice habitualmente, si una mujer menstrua cada 28 días, ovula en el día 14. Si esa mujer menstrua cada 24 días, va a ovular en el día 8. 9. Uh-huh. Y muchas veces nos pasa que cuando interrogamos a la pareja que hace 1 año que busca, casi nunca tuvo relaciones en la fecha ovulatoria. Entonces a veces hay que educar un poquito, darles un tiempito más, y muchas veces eso soluciona el problema. Sencillo. ¿Y qué pasa con esas parejas que a lo mejor logran quedar, bueno, embarazada la mujer, pero se ve el embarazo interrumpido? Las pérdidas tempranas de embarazo son como un subgrupo de pacientes que no siempre son lo mismo que el paciente que no puede concebir. Sabemos que dentro de nuestra especie, hablando de biología puramente, nosotros tenemos hasta un 25% de posibilidades de perder un embarazo durante el primer trimestre sin que haya mayor patología. Entonces hay que evaluar, en el caso de que una pareja se presente con una pérdida anterior de embarazo,
Otras variables, digamos, si hay antecedentes familiares de pérdidas de embarazo, no es lo mismo que si esa mujer perdió ese y tiene 30 años y fue su primera gestación que logró 4 meses después de buscar. ¿Y si son consecutivos? Si son consecutivos, habitualmente, bueno, los libros dicen 3 o más abortos, se considera que la pareja es abortadora recurrente. Y a partir de eso se hace, digamos, una batería de estudios tratando de buscar las posibles causas. Sabemos que el 75% de los abortos tempranos dentro del primer trimestre son por causa genética del embrión, que no es que la pareja tenga un problema genético, sino que es el embrión el que se formó mal, que puede ser azarosamente, y que eso generó el aborto. Andrea, ¿y cuáles son las otras causas que pueden provocar infertilidad? La infertilidad globalmente, para ponerles un nombre, un cartelito, hablamos de infertilidad femenina, infertilidad masculina y causas mixtas, ¿no? Habitualmente en lo femenino hablamos pueden ser trastornos hormonales, de ovulación, enfermedades conocidas como la endometriosis, que es una patología benigna pero que genera infertilidad, antecedentes de infecciones ginecológicas que pueden generar trastornos en las trompas de falopio. En el varón, la calidad y la cantidad de semen va a modificarse por distintos factores. Factores frecuentes son el varicocele, por ejemplo, que es la formación de una varice sobre el testículo y eso aumenta la temperatura del mismo. Infecciones genitales. Las infecciones de transmisión sexual son una causa inicial de infertilidad prevenible, que se ve mucho. Trastornos hormonales, alimentarios, el tabaquismo, la obesidad, todos esos factores pueden generar trastornos de fertilidad. ¿Hay ¿no? factores laborales? ¿Puede haber algún tipo de trabajo de condiciones a ser infértil? Estrés. Estrés, sí, el estrés va para todos por igual y tiene diferentes incidencias, ¿no? Porque uno habla de estrés y dice, bueno, todos vivimos estresados, pero digamos, hay determinados niveles de estrés que generan trastornos hormonales y generan disminución en la producción espermática y un montón de cosas. Hablando de la cuestión laboral, sabemos que algunas actividades aumentan el riesgo. Clásicos son, por ejemplo, los choferes de larga distancia que están mucho tiempo sentados y eso aumenta, puede generar aumentar la temperatura de la zona genital y disminuir la producción espermática. Personas que trabajan en agricultura están expuestos a pesticidas, claro, a colorantes que también afectan. Cocineros, pienso, ¿no? Cocineros con la temperatura también. Deportistas, ciclistas, por ejemplo. Los ciclistas. En general, muchos deportistas de alto rendimiento pueden tener algún tipo de trastorno, más que nada relacionado con el alto nivel de entrenamiento que tienen, ¿no? Que ese entrenamiento muy elevado puede modificar algunas de estas hormonas sexuales y eso generar algún tipo de alteración. Sin hablar de que, por supuesto, ingiera o se inyecta anabólicos. Eso suma, digamos. Bueno, antes de hablar de las soluciones, como para ver por dónde está la salida de todo esto, siempre que habla de la mujer y del hombre, las consultas siempre de a dos. Sí, hoy por hoy vienen de a dos, pero digamos que históricamente había que decirlo y recomendarlo e insistir, porque habitualmente las venían las mujeres solas. Algún varón, pero en general venían ellas solas y tiraban del carro ellas. Hoy por hoy vienen las parejas. ¿Te ha pasado que haya ido un hombre solo? Me ha pasado que vino algún hombre solo. En ese caso particular, en realidad eran pacientes que tenían una historia de pérdidas tempranas de embarazo y la señora casi que no podía hablar del tema, ¿no? Entonces, angustiaba mucho. Sí, entonces había venido el varón como para iniciar un estudio, empezar a pensar en el asunto y bueno, finalmente esa pareja pudo tener su bebé, ¿no? Pero bueno, fue como un caso muy particular. Habitualmente vienen los dos. Bueno, y el ABC, yo sé que generalizar a lo mejor es un poco complicado en este tema, pero ¿por dónde arrancamos? Primero ir a consultarlos. Sí, es como que en realidad uno tendría que pensar en una previa que quizás es la prevención en salud, ¿no? Quizás decir, bueno, desde los adolescentes, hablar los padres, hablar con nuestros hijos con respecto a las infecciones de transmisión sexual, al consumo de sustancias, al tabaquismo,
control del peso, porque no solo, yo les mencioné la obesidad como factor, sí. pero en realidad los trastornos alimentarios con bajo peso en las mujeres son muy frecuentes y realmente ese trastorno de amenorrea, la falta de menstruación en la adolescencia, por anorexia o a veces por bulimia, puede generar trastornos de fertilidad luego en la adultez. Entonces nosotros muchas veces encontramos pacientes, chicas que vienen a consultar con trastornos de fertilidad y que tienen historia de trastornos alimentarios en la adolescencia. Desde que vos empezaste a hacer este tema de infertilidad ahora, ¿notaste que ha cambiado el paradigma en cuanto a diagnóstico y tratamiento? Y sí, se habla con mayor naturalidad de los tratamientos, ¿no? Antes había que obviamente siempre es un camino el que hay que transitar, pero antes hablar de los tratamientos, de hacer tratamientos de alta complejidad, fertilización in vitro y demás, era un tema difícil de abordar, había muchos tabúes con respecto a eso, era como que eran menos hombres o menos mujeres por tener que hacer un tratamiento. Es real que hay todo un trastorno y un sufrimiento psicológico porque uno no se puede embarazar, pero digamos, hoy por hoy se toma como que es un arma más que uno tiene para ayudar médicamente y se va para adelante, ¿no? Y es económicamente accesible, esto después de la pausa. Me parece bien, me parece bien. Vamos a una pequeña pausa y después nos contestás. Muy bien, Señor director, por favor. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer y mismo compromiso hoy. Cuando elegís una compañía de medicina prepaga, estás decidiendo a quién entregarás el cuidado de lo más importante que tiene tu vida. Entonces, pensá en Mapfre Salud. Ser grande es una actitud. Mapfre Salud. Estamos para cuidarte. Y seguimos con la doctora Andrea Marazzi, especialista en medicina reproductiva. Bueno, con esta pregunta que quedó colgando en el primer bloque, que tiene que ver, ¿es económicamente accesible esto de la reproducción asistida? Bueno, depende fundamentalmente del tipo de técnica de la que hablemos. Cuando hablamos de técnicas de baja complejidad, que son las que se conocen como inseminación intrauterina, a veces los pacientes lo denominan la asistida, la inseminación asistida, que son las baja complejidad, son manejables y accesibles. Los tratamientos de alta complejidad tienen costos más elevados, en los cuales está la combinación de los procedimientos y de la medicación. Actualmente hay obras sociales y prepagas que están cubriendo y bueno, todos saben que hay una ley provincial que está en vigencia donde hay una cobertura desde las obras sociales de 2 ciclos de tratamiento de alta complejidad y hay en marcha una ley nacional que si todo sale bien y sale, va a cubrir, bueno, va a obligar, digamos, a cubrir a todas las obras sociales y prepagas y eso nos va a dar la posibilidad de la accesibilidad para todos. Andrea, ¿está considerada la infertilidad como una enfermedad? Esa es la primera cuestión que salió en este último dictamen que hubo en el Congreso antes de la feria y bueno, y aparentemente a partir del nombrar la infertilidad como enfermedad va a surgir, digamos, toda la reglamentación de los tratamientos, ¿no? A mí me parece que la ley es interesantísima y me parece que la provincia fue pionera en esto. ¿A vos qué te parece de tu lado como médica y como directora de un centro de fertilización? La ley es una necesidad, era una necesidad y la verdad es que la aparición de la ley provincial fue beneficioso para todos.
para nosotros desde el lugar de tener el aval del Estado de tratamientos que hasta el momento eran tratamientos privados y en realidad son tratamientos avalados científicamente por todo el mundo, por las sociedades internacionales, digamos, no es algo que sea nuevo realmente, y por el lado de la accesibilidad de los pacientes, que realmente era y es un gran problema, porque esto es una enfermedad, hablamos de uno de cada seis parejas, es un montón de gente, y la verdad que siendo una patología, siendo verdaderamente una enfermedad, no es posible que no haya una cobertura desde el servicio de salud. ¿Cuáles son la pregunta más frecuente que hacen las parejas que van a su ¿qué es clínica? Sí, instituto. Sí, instituto. Y hay algunas. Obviamente que la primera más frecuente es si se van a embarazar en algún momento y si su bebé va a ser normal. Hay mucho tema alrededor de si hay un mito acerca de si los tratamientos modifican o aumentan los riesgos de la salud de los chicos que nacen por estas técnicas. ¿Y cuál es la respuesta? Es como para dar un poco de la respuesta a estas preguntas que son comunes en consulta. Sabemos que, por lo menos hasta el momento, todo esto son trabajos científicos que van apareciendo y uno va hablando en función de esto, ¿no? Pero hasta el momento no se ha visto que haya mayor riesgo de patología en los niños nacidos por tratamientos que en la población general. No baja los riesgos, que ese también es otro tema, que digamos podría hacerlo, no los baja, pero no los aumenta de manera significativa en comparación con la gente que se embaraza sin tratamientos. La otra cuestión que siempre da dudas es el tema de si uno se va a embarazar de más de un nene, del embarazo múltiple, que es, bueno, nosotros lo consideramos una de las complicaciones de los tratamientos de fertilización asistida, es una gran duda de todas las parejas, ya que como usamos medicación para aumentar la ovulación, eso también puede aumentar el riesgo de embarazo múltiple. Hoy hay protocolos muy estrictos de inducción de ovulación con baja dosis y también protocolos estrictos de cancelación por exceso, digamos, en los tratamientos de baja complejidad. Y en los tratamientos de alta complejidad uno lo maneja con el número de embriones que transfiere. Claro. Del universo, sé que es muy global la pregunta, pero del universo de parejas que consultan por infertilidad, ¿cuántas de ellas logran la concepción? Hablamos de tasa acumulativa de embarazo. Ah, bueno. Sí. Vale, pongámosle ese título que suena mejor. Sí, porque en realidad uno sabe que el paciente que viene por primera vez viene con toda su expectativa en ese ciclo que sea que va a ser. Claro. Y nosotros tenemos que hablar de tasa acumulativa de embarazo, porque así como decimos que la pareja para consultar tendría que haber buscado por lo menos 12 meses consecutivos sin cuidarse, no vamos a decir que el paciente tiene que hacer 12 tratamientos para embarazarse, porque las tasas de embarazo con tratamientos son más altas que lo natural, pero debemos considerar que en la repetición se encuentra el embarazo. Y una persona que tuvo a través de fertilización asistida un bebé, una pareja, ¿puede más adelante tener un bebé en parto natural? Absolutamente. Obviamente depende mucho del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico inicial. No es todo lo mismo, pero un alto porcentaje, yo diría más de un 50% de los pacientes que han embarazado con tratamiento, tanto de baja como de alta complejidad, han logrado luego su segundo bebé por vía natural. Imagino que las parejas que van a verte buscan que la concepción sea en la primera oportunidad. ¿Qué pasa a través del tiempo? ¿Eso une a la pareja si hubiese fracasos o los desune? Y es variable. Tratamos de acompañarlos desde un punto de vista psicológico para evitar que sufran un poco menos, digamos, y que también mantengan el diálogo y la comunicación en la pareja. Es muy desgastante. La búsqueda, la frustración del fracaso, se genera una cosa un poco obsesiva en algún momento con respecto al tema de la búsqueda, que hace que eso desgaste mucho la pareja. ¿La obsesión en general quién la pone, el hombre, la mujer o ambos? Siempre nos lo ponen un poquito a nosotras el tema de que somos más obsesivas con el tema de la fertilidad, pero la verdad es que lo que uno ve en la práctica es que ambos se obsesionan y giran alrededor de ese tema mucho, y eso les trastorna un poco, obviamente, su diálogo como pareja y también un poco el diálogo con los demás.
se aíslan un poquito. Tenemos 2 minutos nada más y yo voy un paso más allá siguiendo la línea de Guillermo. Vaya nomás, con esos zapatos lindos que trae. ¿Qué pasa con esas parejas que lo intentan una vez, que lo intentan 2 veces, lo intentan 3, muchas veces, y que finalmente se dan cuenta que no pueden concebir un bebé? Más allá, sin restarle importancia a lo más hermoso de la vida, que es tener un hijo, el hecho de también que pueden seguir como pareja y que la vida no se termina ahí, ¿no? ¿Ustedes dejan ese mensaje también? Sí, absolutamente. Tratamos de acompañarlos hasta donde nos dejen, en realidad, pero tratando de mantener esto de que el proyecto es la pareja, el proyecto de vida es la pareja y el hijo es digamos, el cierre o la frutilla de esa torta, pero que en realidad el proyecto de vida es la pareja y mantener toda una vida por delante y que la vida sigue a pesar de no lograr un embarazo y que hay otras formas de elegir y de elegirse a pesar de no poder concebir. Andrea, ¿crecen las consultas o la gente cada vez consulta menos o cada vez consulta más? Cada vez consulta más. A veces preguntan, ¿cuánta gente me enteré que mi amigo tiene y que mi primo tiene? La gente habla más del tema. Ahora se anima más y en una reunión social se habla del asunto, cosa que antes nadie hablaba del tema. Y a partir de eso se animan a consultar más. Bueno, y dejamos bueno. Entonces ese mensaje, ¿no? El animarse a consultar, en no encerrarse, en no frustrarse, en buscar todas las alternativas. Esa es la enseñanza que nos puede dejar este programa, pero que si eso no se tiene que dar, que hay otros caminos para seguir. Seguramente que sí. También es muy importante que el Estado también tome conciencia de esto y que haya una ley nacional de fertilización que me parece que le da derecho a todas las personas a poder hacer tratamientos. ¿No te parece, Andrea? Absolutamente. Y solo un mensajito. Sí, cómo no. Nosotros cuando hablamos siempre de estadísticas, lo que decimos y vemos en la realidad es que si la pareja es perseverante y continúa con esa búsqueda y con los pasos que va siguiendo, 98% de las parejas logran su concepción finalmente. Excelente. Gracias, sí, Andrea. Nos fuimos. Nos felicito. Gracias, lo mismo. Chao. Chao.